Bienvenidos al análisis económico de hoy, viernes 26 de junio, en Geopolítica Diaria. Los mercados globales arrancan la jornada con una losa que pesa más de lo habitual. Ayer se conoció que el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal de Estados Unidos marcó su nivel más alto en 3 años, y esa misma noche las bolsas asiáticas amanecieron hoy con fuertes recortes después de que los inversores decidieran recoger beneficios en el sector de la inteligencia artificial, un movimiento que ya ha arrastrado a la baja los futuros de Wall Street y que deja a las bolsas europeas a la espera de una apertura plana o ligeramente negativa. Para entender lo que está pasando hoy hay que partir de ese dato publicado ayer por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. El índice de precios de los gastos de consumo personal correspondiente a mayo subió un 4,1% frente al mismo mes del año anterior, su lectura más alta desde la primavera de 2023 y la primera vez en 3 años que este indicador supera el 4%. Un mes antes, en abril, la cifra había sido del 3,8%. Si se excluyen los alimentos y la energía, el dato subyacente repuntó hasta el 3,4%, también su nivel más alto en más de 2 años. La causa principal detrás de este repunte es la guerra entre Estados Unidos e Irán, que disparó los precios del petróleo y la gasolina durante los meses más duros del conflicto y que todavía se está filtrando en la cesta de consumo con cierto retraso. Ese mismo día, el Departamento de Comercio confirmó además que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos creció a un ritmo anualizado del 2,1% durante el primer trimestre del año, una revisión al alza desde el 1,6% estimado inicialmente, lo que refuerza la idea de una economía que resiste pese a la inflación elevada. Lo que hace especialmente delicado este dato es el momento en que llega. La Reserva Federal de Estados Unidos, bajo la dirección de su nuevo presidente Kevin Warsh, decidió hace poco más de una semana mantener su tipo de referencia entre el 3,50 y el 3,75%, pero dejó la puerta abierta a una posible subida antes de que termine el año, y el mercado ya descuenta que esa subida llegaría en torno a septiembre. Conviene matizar las distintas lecturas que se hacen del dato. La economista jefe de la entidad financiera Nationwide sostiene que mayo probablemente marcó el techo de esta escalada inflacionaria, porque el petróleo ya ha bajado con fuerza desde entonces. El economista jefe de Estados Unidos de BMO Capital Markets, en cambio, advierte que la inflación sigue demasiado alta y que eso mantendrá a la Reserva Federal vigilante ante una posible subida en sus próximas reuniones. Lo que sí sorprendió de forma positiva fue el gasto de los hogares estadounidenses, que avanzó un 0,7% durante el mes, por encima de lo esperado y por encima incluso del propio ritmo de la inflación, en un contexto en el que la tasa de ahorro se mantiene cerca de mínimos históricos, en torno al 3%. Esta misma presión sobre los costes ya está apareciendo en los resultados empresariales, y es ahí donde el hilo conecta directamente con lo que mueve hoy a las bolsas. Esta semana Apple anunció subidas de precio en sus ordenadores portátiles y en sus tabletas, alegando el encarecimiento de los componentes de memoria, un encarecimiento que tiene su origen precisamente en la demanda descomunal de chips para centros de datos de inteligencia artificial. Las acciones de Apple cayeron con fuerza tras el anuncio, mientras que el resto de grandes tecnológicas estadounidenses, entre ellas Microsoft, Amazon, Meta y Nvidia, también retrocedieron ayer, en lo que ya es la cuarta caída consecutiva del índice tecnológico Nasdaq Composite. El índice Standard & Poor's 500 cerró prácticamente plano y el Dow Jones logró avanzar gracias al buen comportamiento de sectores más defensivos como la sanidad y la industria. La paradoja del momento es que, mientras las grandes tecnológicas de la inteligencia artificial generativa pierden fuelle por el exceso de valoración acumulado, los fabricantes de memoria viven justo lo contrario. Micron Technology presentó resultados muy por encima de lo esperado, con una facturación que se multiplicó por más de 4 respecto al año anterior gracias a la demanda de chips de memoria para servidores de inteligencia artificial, y sus acciones se dispararon, arrastrando también al alza a fabricantes como SanDisk y Western Digital. Qualcomm, por su parte, elevó sus previsiones de ingresos ligados a la inteligencia artificial fuera del negocio de los teléfonos móviles. Ese contraste, entre el optimismo hacia el hardware de memoria y la cautela hacia los grandes nombres de la inteligencia artificial generativa, es justamente lo que ha desencadenado las ventas de hoy en Asia.
En Corea del Sur y Japón, los inversores llevan meses beneficiándose de una subida prácticamente ininterrumpida ligada a los semiconductores, y hoy decidieron recoger parte de esas ganancias, lo que provocó retrocesos generalizados en ambas bolsas, aunque cerraron lejos de sus mínimos del día. Ese movimiento se trasladó a los futuros estadounidenses, que cotizan a la baja, y a las bolsas europeas, que afrontan la sesión con cautela después de un jueves de subidas generalizadas en el que el Eurostoxx 50 avanzó cerca de un 1% y el IBEX 35 español sumó un 0,64%, impulsado por valores como Repsol e IAG, beneficiados precisamente por el abaratamiento del petróleo. Y el petróleo es, de hecho, otro gran protagonista de la semana, aunque por razones que apuntan en dirección contraria a la inflación. El barril de petróleo Brent cotiza hoy entre los 71 y los 73 dólares, niveles que no se veían desde antes de que estallara el conflicto entre Estados Unidos e Irán a finales de febrero, después de que los petroleros que llevaban meses bloqueados en el Golfo Pérsico hayan empezado a cruzar el estrecho de Hormuz. Según la firma de seguimiento marítimo Kpler, más de 20 buques que transportan en conjunto unos 35 millones de barriles de crudo han atravesado ya esa ruta desde que Washington y Teherán alcanzaron un principio de acuerdo para reabrirla. Esta caída del precio del petróleo es, junto con cierta moderación salarial, el principal argumento de quienes creen que lo peor de la inflación ya quedó atrás. El oro, por su parte, ha perdido buena parte de su atractivo como refugio en este contexto, y cotiza hoy apenas por encima de los $4.000 la onza, cerca de sus niveles más bajos en 7 meses, presionado por un dólar que se mantiene fuerte ante la perspectiva de que la Reserva Federal de Estados Unidos no tenga prisa por recortar tipos. En las próximas horas, la Universidad de Michigan publicará su lectura final de junio sobre la confianza del consumidor estadounidense, un indicador que en su adelanto de principios de mes mostró una mejora moderada gracias al respiro en los precios de la gasolina, pero que seguía en niveles históricamente bajos por la persistencia de la inflación. La semana que viene los mercados tendrán otros dos focos claros. El lunes, el gigante surcoreano Samsung tiene previsto anunciar un plan de inversión de unos 1.000 billones de wones, una cifra equivalente a casi 650.000 millones de dólares, destinado en buena parte a infraestructura de semiconductores e inteligencia artificial. El martes se conocerá el índice de confianza del consumidor que elabora el Conference Board, junto con los resultados trimestrales de Nike, una referencia habitual sobre la salud del consumo discrecional en Estados Unidos. Con una inflación que parece tocar techo pero todavía no cede, y una Reserva Federal comprometida públicamente con la estabilidad de precios bajo su nuevo liderazgo, lo que de verdad moverá los mercados en julio no es solo si el petróleo sigue bajando, sino si esa bajada llega a tiempo para que los datos de inflación empiecen a aflojar antes de que la Reserva Federal se vea obligada a subir tipos en septiembre. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis te ha resultado útil, ayúdanos a seguir creciendo, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal para no perderte ningún episodio.